Hola, mi nombre es Mónica Torrescano de la Universidad para la Familia de la carrera licenciada en Psicología Familiar Cristiana. Hoy estaremos dando un recurso psicopedagógico para los padres de familia relacionado con los trastornos en el ámbito escolar. En primer lugar, estaremos hablando del trastorno de la lectura llamado dislexia. El trastorno específico de la lectura, dislexia, se caracteriza por un deterioro de la capacidad para reconocer palabras, lectura lenta e insegura y escasa comprensión. Ello no es debido a factores como la baja inteligencia o a deficiencias sensoriales significativas. Con frecuencia viene acompañada de otras alteraciones en la expresión escrita, el cálculo o algún otro tipo de trastorno de la comunicación. Otro problema en el tratamiento de los problemas lectores lo constituye la variabilidad de manifestaciones dentro del colectivo, donde podemos distinguir varios grupos. En un primer grupo se sitúan aquellos niños que pueden comprender bien una explicación oral, aunque no un texto escrito con los mismos contenidos. Este grupo sería al que tradicionalmente se le llama disléxico. En un segundo grupo estarían los niños que leen mal las palabras y que manifiestan problemas de comprensión tanto escritas como orales, a diferencia del primer grupo. En este caso se suele hablar de retraso lector general. Finalmente, se han identificado otros niños que pueden manifestar dificultades en la comprensión aunque leen bien las palabras. Se trata del colectivo de niños hiperléxicos, los cuales son capaces de leer bien, pero no lo comprenden. Este grupo es menos frecuente que los anteriores y suele asociarse generalmente a una manifestación de un cuadro patológico más serio. Alteraciones asociadas al trastorno: mala laterización, psicomotricidad, problemas perceptivos, alteraciones en el lenguaje, comorbilidad. La mala laterización se refiere a los individuos con lateralidad cruzada o de zurdos de la mirada. En la psicomotricidad suele apreciarse un retraso en la madurez de ciertas funciones como inmadurez psicomotriz, torpeza parcial manual o generalizada, tono muscular escaso o excesivo, falta de ritmo, respiración irregular. También dificultad en mantener el equilibrio tanto estático como dinámico, conocimiento deficiente del esquema corporal. Problemas perceptivos. Para los niños disléxicos, los conceptos derecha, izquierda, arriba y abajo, delante y atrás, referidos a sí mismo, los adquieren con dificultad. Si el niño no distingue bien entre arriba y abajo, tendrá dificultad para diferenciar letras como la B, la P, la D, etc. Con respecto a la distinción delante-atrás, su alteración se manifestará más bien en un cambio de letras dentro de las sílabas, como por ejemplo le por el o se por es. Además de los trastornos perceptivos, hay que reseñar también los relativos a la percepción auditiva y visual. En la percepción auditiva, los sonidos no se discriminan con suficiente precisión y se confunden unos con otros. Respecto a la percepción visual, puede producirse la confusión entre colores, formas y tamaños. Alteraciones en el lenguaje. En esta área se suceden múltiples alteraciones como dislalias, bajo nivel de vocabulario, lenguaje con formas indebidas, inversiones orales con mala colocación de las sílabas, empleo incorrecto de las formas verbales y uso adecuado de conceptos contrarios, como por ejemplo abrir y cerrar. La dificultad en la correcta construcción de los fonemas. Algunos autores establecen una distinción entre dislexia con predominio de alteraciones visoespaciales y motrices, cuyas características serían escritura en espejo, confusiones e inversiones al escribir, torpeza motriz y disgrafía, con otro tipo caracterizado por alteraciones fundamentales verbales y de ritmo, que se caracterizan por dislalias, pobreza de expresión, poca fluidez verbal, baja comprensión de reglas sintácticas,
dificultad para redactar, etc. Comorbilidad. Es importante resaltar la alta comorbilidad del trastorno lector con el TDAH. Según algunos estudios, entre el 30 y 35% de los niños con trastorno de la lectura presentarían también un cuadro de TDAH. Algunas explicaciones al respecto exponen que el niño con dificultades en los procesos lectores están más predispuestos a la desatención. Esto se justifica por el mayor esfuerzo que tienen que realizar por controlar unos procesos de codificación y decodificación que escapan a su voluntad. Causas y factores. El origen de los trastornos lectores sigue siendo objeto de controversia. Señalan causas neurobiológicas. Parte del problema reside en la presencia concurrente de diversas alteraciones perceptivas, lingüísticas, de lateralidad, pero también emocionales, familiares, sociales y escolares. Si está más clara la influencia del factor hereditario, algunos estudios sitúan en un 40% el porcentaje de hermanos de niños disléxicos que presentan el mismo problema, siendo de un 30-40% en el caso de los padres. No obstante, no se conocen exactamente los marcadores genéticos implicados. Otro dato a tener en cuenta es que el trastorno lector se da con mayor frecuencia en niños que en niñas, si bien también hay discrepancias en este terreno, y algunos estudios recientes demostrarían que la proporción de niños y niñas estaría más igualado de lo que se ha pensado tradicionalmente. Dislexia y ámbito escolar. Etapa preescolar. Lo que más destaca son las alteraciones del lenguaje y las sensoperceptivas, junto a torpeza motriz y poca habilidad para los ejercicios manipulativos y gráficos. Se trata de niños denominados predisléxicos, con una predisposición a la dislexia que aparecerá más adelante cuando comience el aprendizaje propiamente dicho de la lectoescritura. En ese momento escolar es cuando las dificultades se manifiestan con toda su intensidad. El niño disléxico tiene dificultad para identificar, memorizar y reproducir letras, sílabas, números, etc. De modo más concreto, aquellas que tienen formas semejantes como la PB, PQ, UN, que se diferencian por su posición espacial respecto a un eje de simetría. Así puede leer lidro en lugar de libro o quero en lugar de pero. Este error se denomina inversión estática. Otro error consiste en una inversión dinámica, es decir, la alteración en el orden de las letras o sílabas. También se pueden dar omisiones o reiteraciones de las mismas, por ejemplo, Barlona en lugar de Barcelona o quero en lugar de quiero. A nivel más general, se observa la lectura lenta, mecánica, sin ritmo ni entonación adecuado al nivel de desarrollo del niño, frecuentes saltos de línea y distracción fácil. Etapa escolar. Se mantienen las dificultades antes mencionadas, especialmente en la escritura como disgrafías, escritura en espejo y disortografías. En una etapa más avanzada, el disléxico se puede estacionar en una lectura vacilante, no siempre del todo comprensiva, escritura irregular, disortografía y factor verbal comprensivo expresivo bajo. La superación de estos aspectos está condicionada por las posibilidades intelectuales, la gravedad del trastorno y el adecuado y temprano diagnóstico e intervención psicopedagógica. Evaluación psicopedagógica. Teniendo en cuenta la edad del niño y los datos hallados mediante entrevista, se efectuará la correspondiente evaluación individual. A continuación exponemos los diferentes factores a evaluar. Nivel intelectual. Se refiere a pruebas verbales y a descartar la presencia de retraso mental. Análisis específico lector-escritura. En esta ocasión se usan pruebas del aprendizaje de la lectura y escritura del niño. Exploración perceptivo-motriz. Abarca el examen del esquema corporal, lateralidad, la percepción espacio-temporal y dominancia lateral. Y por último tenemos la evaluación del temperamento-personalidad.
Algunas orientaciones para tratamiento de la dislexia. Se ha comentado ya el posible origen neurobiológico de la dislexia o trastorno específico de la lectura. No se trata, por tanto, de un retraso madurativo ocasional, sino de un trastorno crónico, que en una u otra medida seguirá afectando las competencias lectoras a lo largo de la vida del disléxico. A pesar de estas consideraciones, resulta de vital importancia que el niño disléxico reciba desde las manifestaciones de los primeros síntomas una intervención psicopedagógica con el fin de minimizar las consecuencias y llevar al máximo nivel de competencia posible sus propios recursos lectoescritores. El tratamiento se dirige a corregir, mediante métodos psicopedagógicos específicos, las alteraciones perceptivo-motriz, verbales y de lectoescritura, trabajando con preferencia la más afectada. Cuando existan asociados problemas de articulaciones, trastornos neurológicos o de personalidad, será preciso contar además con tratamientos de logopedia, neuropsiquiatría y psicología. Independientemente del trabajo efectuado en la escuela o por parte de los diferentes profesionales, es necesario la participación activa de los padres en el tratamiento. Desde casa pueden apoyar al niño fomentando el juego activo en programas de ordenador específicos u otros. Es muy importante que los juegos propuestos sean sencillos, agradables, lúdicos y por encima de todo que atraigan la atención del niño. Estos juegos adquieren diferentes formas, pero van encaminados a trabajar diferentes aspectos que son cruciales a la hora de potenciar en estos niños las habilidades de descodificación lectora y orientación espacio-temporal. Enseguida mencionaremos algunos ejercicios. Ejercicios de actividad mental, ejercicios de lenguaje, ejercicios de lectoescritura y ejercicios perceptivo-motores. Conclusión y recomendaciones. La dislexia o trastorno específico de la lectura, a pesar de que son varios los factores que pueden influir en su aparición y desarrollo, tienen un claro origen neurobiológico. No está causada por un bajo nivel de inteligencia. Los niños disléxicos tienen su propio ritmo de aprendizaje. Recuerda de no ridiculizarlo delante de otros ni hacerle sentir culpable. Darle todo el soporte en clase. Evitar agobiarlo con el exceso de trabajo. Probablemente necesitará atención individualizada por parte de profesionales especializados. Recuerda, se trata de un trastorno crónico y por lo tanto las dificultades estarán siempre presentes, aunque con diferentes consecuencias.